Finalmente, las religiones se guían por un gran otro, con O mayúscula, como lo decía Lacan, por una autoridad que es superhumana y que plantea demandas tan elevadas al hombre como las del Estado. Y es que por eso es que la vivencia religiosa, el contacto con la divinidad, se contrapone con el discurso de la institucionalidad, ¿no? Eh, pero también la religión institucional, aprovechándose de la necesidad trascendente, puede alienar igualmente al sujeto a partir del dogmatismo. Últimamente, y hay muchos materiales y muchos textos, hay una entrevista maravillosa con el doctor Enrique Dussel por Carmen Aristegui, y hay otros textos muy importantes y videos de reflexión filosófica seria, muy serios, que mencionan que se ha visto en los últimos años en Iberoamérica la proliferación de cultos confesionales que se alinean al sentido masificador del Estado, ya sea con sus propios intereses o alegando a intereses del Estado. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, con el presidente Bolsonaro en Brasil, que fue apoyado y puesto en el poder por grupos evangelistas muy poderosos. Y aquí en México, ¿no? Aquí en México estamos viendo la farsa de un presidente que se esgrime como juarista, pero tiene claramente un sentido confesional evangélico y ha otorgado la reconstrucción moral de nuestro país, muy necesaria, muy importante el rescate de una norma de conducta, pero se la ha dejado a las iglesias cristianas, borrando el laicismo del Estado. Pero bueno, y no tiene que ver con posiciones políticas. ¿Eh? Bueno, me regreso a Jung, porque la confesión religiosa, más allá de cuando se pone por encima de la experiencia espiritual, de la experiencia religiosa, la confesión se sustenta en la convicción de la colectividad, ¿no? Y se aleja del sentido espiritual y trascendente. La experiencia religiosa, entonces, expresa una relación particular, íntima, con determinados factores fuera de la realidad cotidiana o mundana, mientras que las confesiones obligan a profesar una fe dirigida hacia el discurso de la institución masificante, mientras que la religiosidad pretende la relación del individuo con lo divino, lo que es éticamente fundamental, ¿no? Porque esta relación del individuo con lo divino convoca a la responsabilidad trascendente y se aleja de la moralidad, ¿no? Moralidad de moris, costumbre convencional. Eh, las confesiones religiosas institucionalizadas se alinean en su esencia religiosa, se alienan en su esencia religiosa, perdón, y la relación directa con lo divino. Y entonces conforman lo que es una institucionalidad que parte de un discurso disciplinario de control, que parte de un dogma. Las confesiones religiosas resaltan la pertenencia colectiva por encima de la experiencia espiritual. Por lo que se pierde el sentido trascendente para el sujeto, ¿no? Se desplaza el sentido de trascendencia en favor de la pertenencia con el grupo, ¿no? Favorecen el desplazamiento de la necesidad trascendente por la relación con la colectividad institucionalizada. Bueno, y entonces vale la pena reflexionar sobre lo que dijo Hermann Hesse en el sentido de que quien no encaja en el mundo está siempre cerca de encontrarse a sí mismo.
Y como dijo Jung, y lo cito textualmente, la religiosidad mantiene el sentido de la experiencia directa con la divinidad, lo que equilibra la relación con el mundo y la razón, ¿no? Y entonces la experiencia religiosa siempre va a ser en función de la armonía y del equilibrio, no de ubicarse en ningún polo ni en ninguna unilateralidad, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que la experiencia, la vivencia religiosa solo cobra sentido a partir de la experiencia individual, ¿no? A partir de el retiro interior alejado de la masa. Y entonces se genera el conflicto entre los discursos, ¿no? Se genera el conflicto entre el discurso del poder institucional con el sentido y la necesidad de trascendencia individual. Por ello, resulta fundamental lo que dicen los orientales que se sostienen en el taoísmo, ¿no? Buscar el equilibrio en todas las dimensiones vitales, ¿no? Buscar el equilibrio entre la dimensión grupal social y la individualidad, ¿no? Buscar el equilibrio entre la experiencia positiva concreta con la experiencia subjetiva íntima. Y es en este punto que Jung resalta, ¿no? La evidencia de una experiencia interior de trascendencia es la única que puede liberar al sujeto de caer en la masificación, lo que de otro modo es inevitable, ¿no? Entonces, quien no tiene el hábito y la capacidad de retirarse a su interior para contactarse a sí mismo, entonces va a ser arrastrado por la masa exterior. Y si miramos nuestro contexto actual, pues pareciera que hemos perdido la conexión con la experiencia interior, ¿no? Aunque hay una búsqueda en muchos casos frenética, hay una búsqueda en muchos espacios, incluso psicológicos o metafísicos o esotéricos, ¿no? Al enfocarnos en una comprensión meramente moral o meramente intelectual de la realidad y de la vida, se ha generado la alienación, se ha generado la pérdida del sentido ético del sujeto y nos ha llevado a una normalización autómata, donde nosotros mismos nos decimos que somos libres, aunque estamos atados al discurso de la norma institucional o de la norma moral.